Padre, gracias nuevamente, Señor, te damos a ti por darnos esta oportunidad, Señor, de abrir tu palabra en primer lugar, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos, Señor, y el propósito también de esta charla, Señor, de esta conversación, de esta exposición es honrarte a ti a través de tu palabra, Señor. Buscar, Señor, de tu sabiduría, de lo que tú dices, Señor, y cómo tú, Señor, defines a la iglesia y también al liderazgo de la misma, porque es tu iglesia, Señor. Muchas gracias por tener el privilegio también de compartir con otros hermanos de otras latitudes, Señor. Sabemos esta comunión, Señor, que tenemos contigo en primer lugar, pero también con nuestros hermanos. Y pese a que no nos podemos ver presencialmente, tenemos esta oportunidad, Señor, para interactuar, para hablar de ti, Señor, y también para que nuestros sentidos, eh, nuestros sentidos espirituales, Señor, también sean apercibidos de tu verdad y podamos ser despertados también a interpretar nuestra realidad, Señor, actual desde el punto de vista tuyo, Señor, desde las Escrituras. Padre, bendice también al pastor, guíalo, Señor, en todo momento y a nuestro hermano Eduardo también, que, que también va a participar de esta charla, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo ni siquiera me presenté. Mi nombre es Iván Reyes, soy pastor de la Iglesia Unión de Centro Bíblico en Villarrica, Chile. Y el año pasado ya hicimos una serie de charlas durante 6 meses aproximadamente y retomamos este año con nuevos temas, con antiguos temas, volviendo a retomarlos, pero quizás aquí en una forma más profunda. Los temas son tan amplios en cuestión que una charla de 1 hora no alcanza y por supuesto intentamos dar algunas pinceladas en términos generales con el propósito de abrir también su interés y cada uno de ustedes pueda indagar más profundamente acerca de los temas tratados en el día de hoy. Como dije, el tema de hoy es pastores o impostores y voy a dejar con ustedes al pastor Eduardo para que comencemos en esta conversación edificante, esperamos en el Señor. Así es, un abrazo y un saludo para todos los que están acompañándonos esta noche y dar las gracias al pastor también por esta invitación. Vamos a ir a terreno, vamos a ir a lo que nos convoca y la primera parte de esto se va a basar básicamente en preguntas que vamos a tratar de hacer un perfil de lo que es un impostor, pero desde la escritura. El pastor entonces va a ir esclareciendo cada concepto y buscando una aplicación práctica y cotidiana a un fenómeno que la verdad ha acompañado a la iglesia desde sus inicios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un pleno conocimiento de modo que podamos discernir de forma correcta. Amén. Y la primera pregunta en cuestión, ¿cierto? Es la pregunta del origen, porque si existen impostores, hermanos, tenemos que saber que estos impostores no es simplemente una cuestión de ideas, no es simplemente algo trivial, no es algo accesorio, sino que dónde se originan estos falsos profetas, falsos maestros. Y es importante en este sentido ir a la Biblia y leer textos que el pastor posteriormente, el pastor Iván va a esclarecer un poco más, pero yo quiero llevarlos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, si alguno está notando, Génesis 2. Vemos en Génesis 2, 16, 17, la orden del Señor dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y avanzamos un poco más a Génesis capítulo 3, del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces tenemos este texto, ¿cierto? Medular, básico, fundamental, que es confirmado, ¿cierto? Como un engaño. No voy a leer para no extenderme, pero usted puede anotar la cita en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 14, se nos dice y se nos confirma que este es un engaño, ¿cierto? Dice el texto que la mujer fue engañada. Entonces, Pastor Iván, ¿desde dónde? ¿Cuál es el origen? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el origen? Si hoy día existen impostores, ¿cuál es su origen a la luz de la palabra? Bueno, alguien dijo que siempre nosotros cuando hablamos de tergiversaciones a la palabra de Dios, cuando hablamos de oposición a la autoridad de Dios, cuando hablamos de tergiversación de lo que Dios ha dicho, siempre tenemos que ir al principio, y el principio de todo, el origen de todo, obviamente, como usted acaba de leer, es Satanás. Una de las cosas importantes que debemos entender cuando hablamos de impostores son personas que aparentan ser algo, pero en realidad son otra cosa. Es decir, tienen una máscara, un disfraz que los oculta en su verdadera identidad. Y en este sentido, el primer impostor obviamente fue Satanás. El disfraz que usó fue precisamente la serpiente, ¿verdad? En el huerto de Edén, y se acercó a la mujer en la palabra de Dios, pero tergiversando lo justo, las escrituras, el mandato de Dios, para desviar a la mujer del camino que Dios había establecido para ellos. El mandato fue claro. El Señor les dijo que de todo árbol del huerto podrían comer. Eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 16, pero el capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, hay astucia, ¿verdad? En la forma, es la estrategia, es la metodología que utiliza aquí Satanás, y dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, mira, no comáis de todo árbol del huerto, le añadió al principio de la palabra, al mandato de Dios, no. Y ese no cambia absolutamente todo el sentido, porque está poniendo en tela de duda la bondad de Dios esencialmente. De todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la bondad de Dios. Pero Él le coloca un no. De todo árbol del huerto no podrás comer. No comáis de todo árbol del huerto. La verdad es que eso es el inicio de lo que posteriormente tenemos a través de toda la historia de lo que significa un impostor. Es una persona que aparenta, que usa un disfraz y que obviamente no es lo que los demás ven en él. La mujer pensó aquí que estaba hablando con una criatura de Dios sin mayor problemas, pero comenzó a caer ella misma posteriormente en tergiversaciones de la palabra de Dios. Vemos que añadió, vemos que quitó, vemos que finalmente negó la escritura, y definitivamente en forma posterior firmó la carta de autonomía de Dios, se separó de Dios y tomó su propio camino. Precisamente ese era el propósito que tenía el engañador. Ahora, es importante considerar esto a la luz de toda la escritura. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, en el contexto de la defensa del apostolado de Pablo, cuando está hablando acerca de estos engañadores, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros que se habían introducido a la iglesia en Corinto y que estaban intentando destruir su autoridad en la iglesia como el pastor, como el fundador de la iglesia, y ponían en tela de juicio en consecuencia el mensaje que el apóstol Pablo había llevado, es decir, el evangelio. Entonces el apóstol Pablo se refiere a ellos de esta manera. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ahí está el disfraz, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también, escuchen bien, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Aquí el apóstol Pablo está dándoles un título a los engañadores y le está diciendo que son ministros de Satanás. En el fondo son servidores, porque la palabra ministro ahí es diácono, es un servidor de Satanás. Está al servicio de él con el propósito de desviar de la verdad a las personas, en este caso a los creyentes dentro de la misma iglesia en Corinto. Esta es
algunas observaciones que uno puede hacer, y lo primero que uno puede ver ahí, que los impostores son precisamente servidores de Satanás. Y con ello apunta al origen mismo de los falsos profetas o los falsos maestros dentro de la iglesia. Satanás es sin duda el iniciador de la herejía y el maestro del engaño. Desde el principio vemos su estrategia al seducir a Eva usando la palabra de Dios, pero tergiversándola, distorsionándola lo suficiente para poder meter el engaño, para poder seducir la mente primeramente de Eva y luego el corazón y llevarle lejos de la verdad. El apóstol Pablo, en el mismo contexto de 2 Corintios 11, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, noten, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Ese era el objetivo que había detrás de ellos, de tal forma que allí conocemos cuál es el origen, siervos de quién son siervos de Satanás, y al mismo tiempo el propósito, que es engañar y desviar de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo que cada uno de los creyentes debemos, por supuesto. Eso es lo primero que tenemos allí cuando hablamos del origen de los impostores. Sí. En consecuencia, no estamos hablando, pastor, en conclusión, mejor dicho, de un tema trivial. Tal como dice John MacArthur, parafraseándolo, los agentes pueden ser humanos, pero el origen es satánico. Entonces, en ese sentido Así es es. importante que le tomemos el peso al tema que estamos tratando. No son temas triviales o accesorios. Estamos hablando de cosas fundamentales porque es la distorsión de la verdad. Sigamos avanzando, pastor, ¿le parece? Adelante. La segunda pregunta, un poco ya tratando de caracterizar quiénes son los impostores, cómo podrían lucir, porque a veces, tal como decía muy bien el pastor Iván, ellos se visten, ¿cierto? Se visten, como decía el texto en 2 a los Corintios 11, de ángeles de luz, y la palabra nos ha dado herramientas para poder discernirlos, hermanos. Entonces, vamos al Antiguo Testamento nuevamente y, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5, paso a leer, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Solo para añadir, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti, ¿cierto? Leído este texto, ¿cierto? Podemos ya, Pastor Iván, comenzar a entrar en terreno más chico, por decirlo así, porque aquí se nos está dando una advertencia, una advertencia. Y yo quisiera que usted nos ayudase a ver esta advertencia o a aplicarla a nuestro contexto de iglesia de hoy. El texto dice algo que es muy llamativo, ¿cierto? Porque habla en el verso 2, si se cumpliere la señal o prodigio. Y eso debemos subrayarlo. Pero y lo que sigue es aún más llamativo. Vamos en pos de dioses ajenos. Me gustaría, Pastor Iván, que usted nos ayudara a ver algunas aplicaciones de esto para la iglesia del día de hoy. Sí, en primer lugar, yo creo que es bueno decir que el grave problema de los engañadores, de los seductores, de estos impostores, es que están dentro del contexto del pueblo de Dios. Eso es lo más complejo. Obviamente, en términos externos, no significa que pertenecen realmente al Señor, pero aparecen como si pertenecieran. Dice, cuando se levantare de en medio de ti.
es decir, del medio del pueblo. No estaba preocupado tanto el Señor por los profetas externos. Por ejemplo, Balaam no era un profeta judío, de tal forma que no era tan peligroso en ese sentido. Era externo al pueblo de Dios. Pero aquí está diciendo cuando se levantare en medio de ti, y allí es mucho más complejo todavía. En términos generales, la doctrina marxista, la aplicación de la doctrina marxista, por ejemplo, tiene dos formas de producir la dictadura del proletariado. Una forma es por invasión y otra por revolución. Una es externa, la de invasión, y la otra es interna por revolución. Normalmente la más complicada y la más difícil de enfrentar es la interna, porque se confunde al enemigo. Y también en términos espirituales podríamos aplicar el problema mayor de la iglesia no es cuando es atacada desde fuera, sino cuando es atacada desde dentro. Es decir, no por invasión, para usar el mismo término, sino por revolución interna, porque allí se produce fácilmente división y entonces se causan mucho más males a la iglesia. Eso es lo primero que yo quisiera atender acá. Y lo segundo es que dice algo interesante y que parece contradictorio con Deuteronomio 18, donde en Deuteronomio 18 dice que la forma de poder discernir y conocer a un falso profeta es cuando él promete algo, dice que Dios le dijo algo y en realidad no se cumple lo que él dijo, ¿verdad? Esa es una forma de discernir. Pero aquí hay otra cosa, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, bueno, ¿cómo es? Entonces, y aquí obviamente cada texto tiene su contexto y lo que el Señor está diciendo a través de lo que Moisés escribe aquí en Deuteronomio, tiene que ver con, o lo que Dios le está diciendo a Moisés para el pueblo, tiene que ver esencialmente con el hecho de que Dios está probando al pueblo, como dice más adelante. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. Ahí está la interpretación del mismo texto que da el contexto, da la interpretación correcta del texto. ¿Por qué? Porque ese sueño o esa visión o esa señal o ese prodigio que está anunciando el profeta tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Vamos en pos de dioses ajenos. Ese es el mensaje. Vamos en pos de dioses ajenos. Tiene un prodigio que supuestamente avala el mensaje, pero en realidad el prodigio es permitido por Dios con el propósito de probar el corazón del pueblo, la convicción, la certeza, la seguridad, la fe correcta del pueblo respecto a en quién están creyendo. Cuando viene alguien y nos dice y nos habla de un sueño que él tuvo, de un prodigio que supuestamente se va a cumplir y ocurre que eso llega a ser una realidad, pero eso está llevando a la gente a ir lejos de Dios, entonces obviamente estamos en presencia de un engañador, de un impostor, de un falso profeta. De tal forma que tenemos que tener mucho cuidado en el día de hoy, porque tal como el apóstol Pablo dice también en 2 Tesalonicenses, que en los últimos tiempos va a venir, ¿verdad?, el anticristo con un mensaje que va a ser acompañado por prodigios y señales para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Es decir, es una suerte de entender de dónde viene, de dónde procede este prodigio y este milagro que se anunció. Porque si es algo que viene del Señor, evidentemente apuntará a cumplir el propósito de Dios y no a desviarnos tras dioses ajenos o falsos preceptos respecto del Dios verdadero. Amén. Tal como hablábamos en lo que podríamos decir la pre-charla, ¿cierto, pastor? Hoy día se pone la experiencia por sobre lo revelado, por sobre la palabra del Señor. Y eso, cuando nos ponemos en ese terreno, podemos terminar en cualquier lado. Pensaba mientras usted hablaba, pastor, en las sectas, en las grandes sectas, que generalmente todas nacen a través de una iluminación, ¿cierto? A través de una revelación del supuesto profeta, y cómo esas sectas, ¿cierto?, terminan acarreando y llevando tras de sí a un sinnúmero de seguidores y persisten en el tiempo, persisten en el tiempo. Ahora, ese fenómeno también nosotros como creyentes debemos discernirlo en nuestros contextos más cercanos, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, si pudiésemos subrayar, tal como hablábamos en la mañana, pastor, lo revelado debe ser lo que debe pesar, porque si no, estamos en terreno de
de ser desviados por supuestas señales. Y ojo que el texto no dice que si esas señales son ciertas o no, pero dice que si la señal desvía de la verdad, estamos Así en es. problemas. Así es, eso Eh, es muy importante. Ujú. El texto que usted ya nombró, solo para complementar, ¿cierto? Pero también es un modo, yo lo veía así, pastor, un modo de discernimiento, de diagnóstico, que aún hoy puede cobrar validez, ¿cierto? En Deuteronomio 18 dice, si el profeta, verso 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, cuando uno examina, ¿cierto? Muchos fenómenos que ocurren hoy dentro de nuestras iglesias, uno se da cuenta que hay muchos autodenominados profetas trayendo supuestas profecías que nunca se cumplen, que nunca se cumplen. Y lamentablemente terminan, ¿cierto?, dañando a muchas personas terminan, muchos se defraudan por supuestas profecías que recibieron, que en realidad nunca fueron palabra de Dios. Entonces creo, pastor, si usted nos ayuda un poco a ver esto, porque en muchos sectores del evangelicalismo actual vemos este tipo de manifestaciones. Y creo que la medida que el texto nos ofrece sigue siendo útil hoy en día. Por supuesto. Una de las cosas que también allí es interesante y otra vez apunta a un principio que es una característica esencial dentro de los impostores, es el hecho de que ellos hablan muchas veces en nombre de Dios. De hecho, por eso son peligrosos, porque si tal profeta anunciare, ¿cierto? Profetizare, anticipara algo, o anticipare algo que se va a cumplir supuestamente, porque él lo está diciendo en el nombre de Dios. Dios es el que va a producir esto. Dios me dijo, Dios me habló, anoche tuve un sueño y Dios me reveló esto. Ellos están apareciendo como supuestos creyentes, utilizan el vocabulario de los creyentes muchas veces, conocen incluso la terminología sin ningún tipo de problema, sin embargo, están anunciando algo que Dios nunca les anunció, que nunca Dios le dijo. Y esto ocurría, por ejemplo, en los tiempos de los profetas, los grandes profetas de Israel, del profeta Jeremías. Es interesante que la mayor parte de los profetas que habían ahí eran falsos y el profeta Jeremías era uno de los pocos que efectivamente hablaba con la autoridad de Dios, en nombre de Dios y la palabra de Dios. Ahora, la gente, ¿a quién seguía? Seguía a los falsos profetas y no al verdadero profeta. Y el Señor dice varias cosas en Jeremías capítulo 23, por ejemplo, que son muy interesantes al respecto. En el versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y luego dice algo extraordinario que para mí es el meollo del asunto. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubiesen estado en el secreto, es decir, si ellos hubiesen tenido una relación conmigo, hubiesen hablado conmigo en lo secreto, en lo íntimo, en lo personal, entonces estarían capacitados para saber cuál es mi propósito y entonces harían volver al pueblo de su mal camino. Estos hombres, estas personas que aparecen de repente con una serie de otras revelaciones supuestamente, porque la palabra de Dios no es suficiente, porque allí estamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando decimos que hay nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas visiones, entonces estas personas están engañando a la gente con cosas que son atractivas para el corazón humano porque causan asombro. Porque, qué bueno, miren, dijo lo que va a suceder. Él es un hombre que habla en nombre de Dios. No, Dios habla por medio de su palabra. Cuando nosotros nos paramos en un púlpito y decimos, vamos a predicar la palabra, debemos ser consistentes con lo que acabamos de decir, predicar lo que Dios ya dijo. De hecho, la predicación es decir lo que Dios ya dijo y aplicar consistentemente a la vida de cada uno de las personas que nos escuchan. Es interesante, el mismo capítulo 23 de Jeremías dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y una de las características principales de Satanás es que es el padre de
de mentira, y que profetizan el engaño de su corazón. El profeta que tuviera un sueño, versículo 28, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, y aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, y nunca Dios había dicho. Hay que ser muy cuidadosos con esto. La iglesia la edifica el Señor con su palabra, solo con su palabra. De tal forma que cuando no somos consistentes con lo que Dios ha dicho, somos nosotros los que nos estamos ganando en el lugar del Espíritu Santo, que es el que construye, es el gran constructor de la iglesia, y eso es una temeridad absoluta, porque es Dios el que edifica su iglesia tal como el mismo Señor Jesucristo lo prometió, y lo hace con el poder suficiente de su palabra y nada más. No con nuevas revelaciones. Dios ya habló de esa manera a nuestros padres, dice el autor de Hebreos, de muchas maneras y de diversas formas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero del universo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Allí está la esencia de lo que significa tener mucho cuidado con todas estas cosas, como dije, que son asombrosas y que atraen la atención de la gente, pero son como los fuegos artificiales que aparecen y son muy lindos cuando recién los vemos, pero segundos después ya no queda absolutamente nada porque no tienen consistencia. Amén. Sin lugar a dudas, pastor, la suficiencia de las escrituras, ¿cierto? Una cosa es que la afirmamos, ¿cierto? Decimos, yo creo que todo creyente, si uno lo pregunta, dice, yo creo que la escritura es suficiente. Pero sin lugar a dudas, muchas veces abrimos espacios que terminan dañando, y no solo dañando a la iglesia o a las personas, sino que distorsionando la verdad de Dios. Y eso sí, estamos en graves problemas cuando nosotros somos elementos o instrumentos para distorsionar dicha verdad. Quiero ahora hablar, pastor, acerca del contenido. ¿Qué predica un impostor? ¿Qué es lo que le ofrece a la gente? Y también volviendo a Jeremías, yo encontré el texto en Jeremías 14, del 13 al 16. Recuerden que estamos caracterizando no desde nuestra perspectiva o opinión, sino desde la Biblia, cómo luce un impostor. Leo el pasaje. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y dicen, ni espada, ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y quiero complementar esto con un texto que yo en lo personal lo encontré muy parecido, pero ya en lenguaje paulino, segunda de Timoteo 2, versos 1 al 5. Dice, yo estoy leyendo acá. Yo estaba en primera, perdón. Ahora sí. Segunda de Timoteo 2. No, me parece que lo anoté mal, pastor. Pero Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Esa es, sí. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esta es la parte que yo encuentro que se parece mucho a lo que hacían los profetas del tiempo de Jeremías, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Esto entonces nos da un poco el contenido del mensaje. Pastor, ¿qué es lo que predica un impostor? En términos muy simples, predica lo que la gente quiere escuchar. Lo que puede satisfacer las necesidades
percibidas de la gente, o lo que supuestamente satisface las necesidades percibidas de la gente. Un ejemplo para que tengamos claridad en este sentido. Cuando estamos frente al evangelio, al mal llamado evangelio de la prosperidad, notamos una cosa interesante. Por ejemplo, ¿dónde prendió el evangelio de la prosperidad? Es decir, ¿en qué contexto social, socioeconómico en general prendió esto? Precisamente fue en Latinoamérica, y Latinoamérica se ha caracterizado en toda su historia por la pobreza y la carencia. Pero no prendió necesariamente en Europa, por ejemplo, en los países más ricos del mundo. ¿Por qué no? Porque no era atractivo que te dijeran a ti que tú tenías todo lo que necesitabas, no tenías ni carencia de nada en términos generales, que el Señor te ofrecía esto y te ofrecía esto otro, y te ofrecía ser rico y tener de todo y vivir como un digno hijo del rey, como dicen normalmente. No tenía mayor atractivo para ellos, pero en un lugar donde hay carencias económicas, donde hay necesidades profundas en la gente en términos materiales, obviamente que el mensaje prendería mucho mejor. Esta es una cuestión de la sociológica, ¿cierto? Que es bastante evidente, que nosotros lo vemos que prendió mucho en nuestro contexto. Ahora, miren, en el tiempo de Jeremías, para contextualizar un poco, el pueblo había apostatado del Señor durante muchos años. El Señor le mandó un profeta y otro profeta y otro profeta para que se volvieran a ellos, y ellos no consideraron a ninguno. De tal manera que en el tiempo de Jeremías ya el mensaje era otro. El Señor estaba diciendo, ahora va a venir juicio sobre ustedes. El arrepentimiento es algo que se tiene que manifestar ahora, porque de lo contrario va a haber juicio, va a haber espada que va a venir sobre ustedes. Y los profetas falsos decían paz, paz. No, no hay problemas, no hay dificultades. ¿Dónde? ¿Dónde va a venir los pueblos paganos a venir a invadir Israel, llevarnos cautivos? Eso es falso, decían ellos. Eso es lo que el pueblo quería escuchar. Y entonces los aplaudían y lo recibían gratamente. Pero a Jeremías lo encarcelaron, ¿cierto? A Jeremías hicieron un complot de su propia familia contra él, lo odiaban, lo aborrecían, al punto que Jeremías ya no quería hablar más en el nombre de Dios, porque estaba cansado de la persecución que tuvieron en contra de él. Sin embargo, el único que decía el mensaje correcto era Jeremías. ¿Qué pasa en el día de hoy? ¿Ocurre algo similar? La gente quiere que endulcemos nuestras palabras y podamos hablar con palabras lisonjeras, como dice el apóstol Pablo, que ellos nunca lo hicieron allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, quiero decir, cuando les fue confiado el evangelio, dice, y ellos iban a hablar no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Normalmente el impostor o el falso profeta o el falso maestro, precisamente lo que quiere es halagar el corazón de los hombres. No le interesa estar de acuerdo con Dios, le interesa estar de acuerdo con los hombres, porque lo que él quiere es el aplauso, la recepción del hombre de su mensaje, y en consecuencia también sabe que puede lucrar de esa manera. Y por eso es que vemos que los proponentes del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, son los únicos que prosperan, pero son los líderes los que prosperan. La demás gente queda en su misma condición o a veces peor que eso. ¿Por qué los reciben y los aplauden? Porque tienen un mensaje adulador, porque tienen un mensaje que endulza las lenguas. Pero el mensaje que la Biblia nos llama a hablar a una generación mala, maligna y perversa es obviamente el mensaje de arrepentidos o pereceréis. Eso es lo que dice la Biblia, pero eso no es bien recibido por la gente. Y por eso lo que el apóstol Pablo dice, la gente va a apartar de la verdad el oído y volverán sus oídos a las fábulas. A ellos les gusta eso. Por tanto, ahí hay una característica con la cual claramente se puede diferenciar a un verdadero siervo del Señor a un falso siervo del Señor, a un impostor. El impostor siempre va a hablar lo que la gente quiere escuchar. El verdadero profeta del Señor o maestro del Señor o siervo del Señor va a hablar siempre lo que Dios le mandó que hablase. No importa si eso va a significar la animadversión de los hombres. Amén. Amén. Pensaba en un texto, ¿cierto? En 1 Timoteo 6, donde también está hablando en el mismo contexto, ¿cierto? Verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de tales, ¿cierto? Entonces, claramente el mensaje del impostor, tomando el término de esta charla, es un mensaje que apela
como muy bien decía el pastor, a nuestras necesidades eh, temporales, temporales. Y eso, aunque atraiga a muchas personas, pastor, aunque llenen templos, aunque hagan grandes eventos, puede ser permitido, pero no aprobado por Dios. Así es. Y de hecho, en Segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, quiero decir, Segunda de Pedro, capítulo 2, donde el apóstol Pedro habla en una forma intensa sobre las cualidades o las cualificaciones de un impostor. Dice que van a ser populares, incluso que van a ser exitosos desde el punto de vista de cómo se percibe humanamente el concepto de éxito. Dice en el capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y miren lo que dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, serán exitosos en cualitativamente hablando, atraerán a mucha gente. De hecho, bien lo sabemos, los impostores del día de hoy más conocidos llenan templos, y no solo templos, sino gimnasios o estadios inclusive, sin ningún tipo de problemas, porque la gente les gusta un mensaje así, un mensaje que, como decimos coloquialmente, les sobe el lomo, ¿cierto? Y no los confronte con la verdad, no los llame al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, de hecho, dijo que también en el contexto del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, muchos me dirán, muchos me dirán. Y poco antes, cuando habla de las dos puertas, dice que por la puerta ancha son muchos los que entran por ella. Se fijan, habla cuantitativamente de que serán populares estas personas. Y normalmente la popularidad es enemigo de la fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de pocos normalmente que siguen esos, a un siervo del Señor correctamente hablando, porque al que deben seguir es al pastor de los pastores, ¿verdad? Pero me refiero a seguir las enseñanzas de un pastor fiel al Señor. Son pocos, son muchos los que siguen a los impostores, lamentablemente. Y esta es una de las tristezas que uno tiene en el ministerio al observar el mundo evangélico en términos generales, como hay muchos que siguen a estas personas no teniendo la verdad, porque ellos tergiversan la verdad, como lo hizo Satanás al principio, para sus propios fines, para sus propios objetivos, muchas veces egoístas, tal como dice ahí el apóstol Pedro. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí está la forma en que lo hacen, el instrumento que tienen y la motivación que tienen. El instrumento es el engaño, la motivación es la avaricia que ellos tienen y por lo cual desean sacar provecho para sí mismos. Así es. Solo para cerrar esta pregunta, porque nos queda una más y finalizamos las preguntas. Mateo capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Cierto, pastor? Tal como usted decía en 2 Corintios 11, es un disfraz, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo creo, Sí. pastor, que muchas veces hemos desvirtuado los frutos, porque tal como usted decía, medimos los frutos en términos cuantitativos de éxito de este mundo. Entonces la gente se confunde, dice, no, él es exitoso, él tiene una iglesia de miles, de cientos, tiene recursos, es popular, pero de los frutos que está hablando la Biblia no son precisamente ese tipo de frutos. Así que quería solo añadir ese texto. Usted, hermano, puede seguir leyéndolo, pero ahí habla de forma muy clara. Para pasar a la última pregunta, se ha estado pasando rápido el tiempo, pastor. La última pregunta, y quiero leer los textos para después plantearla. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, 18 al 20, para tener un poquito de contexto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y esta es la parte que yo quisiera enfatizar, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese es como un caso uno, porque ahí el apóstol Pablo hace algo que es nombrar a estos que se desvían de la fe. Y el otro caso, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10, el apóstol hace un ejercicio similar. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lo que es llamativo, ¿cierto, pastor, del caso de Demas, es que entendemos que es el mismo Demas mencionado en Colosenses capítulo 4, ¿cierto? Capítulo 4, verso 14, en la despedida del apóstol Pablo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es decir, Así un es. creyente, no un creyente más, sino que un compañero de Pablo, ahora al final de la carrera del apóstol Pablo, él lo identifica como alguien que se había ido amando más el mundo. Entonces, ¿de qué forma, Pastor Iván, nosotros, primero, ¿cierto? A veces tenemos la tendencia de, lo decíamos en la mañana, de sacar la pistola rápidamente, ¿cierto? Y acusar, ese es falso profeta, ese es un impostor, ejercicio que debiese ser más bien contenido, ¿cierto? Y bien hecho. Pero ¿en qué contextos se justifica la denuncia, tal como lo hace el apóstol Pablo, con nombres, ¿cierto? Identificando. Quizás esto es un poco más de iglesia local, pero yo como pastor, ¿en qué situación puedo directamente decir, hermanos, ustedes no oigan a tal pastor porque es un impostor? Independiente, ¿cierto?, de que haya tenido una muy buena carrera al comienzo y que hoy dé luces, como el caso de Demas, de estar lejos de la fe. Bueno, eso es una línea delgada, diría yo, que hay que ser muy cuidadoso. Cuando se trata de circunstancias, de cosas que ocurren en algunos momentos de la vida de una persona, es difícil calificar a alguien en cuanto a su carácter espiritual. Muy difícil, muy complejo. Vamos a hacer un ejemplo que puede significar que entendamos mejor. Cuando se trata de evaluar la vida de una persona en cuanto a su carácter espiritual particularmente, no es suficiente con sacarle algunas fotografías durante su vida, porque en algunas fotografías nosotros no quedamos bien parados, todos nosotros, de una u otra manera, ¿verdad? En circunstancias particulares nos hemos equivocado y justo que nos saquen fotos en esos momentos y después hagan un todo, un collage de fotos y digan verdaderamente este hombre no es un piadoso, sino que es un impostor. Mm. Eso no sería adecuado, ¿verdad? Pero cuando nosotros no usamos una cámara fotográfica, sino usamos una cámara de video para grabar la vida de esa persona, es decir, estamos hablando de un periodo extenso de tiempo, y entonces dentro de eso vemos algunas circunstancias, pero la línea general dice que esta persona sí es un hombre piadoso, esta persona sí es un siervo de Dios que cumple con lo que Dios ha establecido, esta persona sí cumple esencialmente con el carácter que Dios ha establecido, que tengan sus siervos ahí cuando Pablo le habla a Timoteo y a Tito. Entonces estamos hablando de un siervo de Dios, aun cuando haya tenido ciertas cosas que obviamente no debieran haber ocurrido en su vida, pero como todos nosotros hay ciertos errores, ¿verdad?, en la vida. Ahora, esto es importante para cuando nosotros decimos, yo le digo, por ejemplo, a la congregación, hermanos, tengan cuidado con tal persona porque hay un peligro inherente en él, porque esta persona claramente ya se desvió de la fe, como el caso que el apóstol Pablo menciona eh, allí en lo que usted acaba de leer, en el caso de Demas, por ejemplo. Recuerden que ahí hay una diferencia. Juan Marcos fue un acompañante de Pablo con Bernabé en su primer viaje misionero y resulta que volvió atrás, ¿recuerdan? Volvió atrás rápidamente y Pablo no quiso llevarlo posteriormente, pero al final Pablo dice que bueno que estuvo él conmigo porque atendió a mis necesidades. El caso de Demas es al revés, aparece como un siervo del Señor, incluso como compañero del apóstol Pablo, pero termina siendo finalmente un apóstata. Ahora, se dan cuenta que hay que tener mucho cuidado con la evaluación en ese sentido. Yo creo que hay que ser cuidadoso, y particularmente lo digo con mucho cariño a los nuevos pastores o a los nuevos creyentes que a veces salimos con la espada, ¿verdad?
y tratamos de cortar cabeza a la primera de cambio. Tenemos que tener mucho cuidado. Ir evaluando mejor y obviamente cuando ya es un patrón de conducta en la vida de una persona que es claramente muestra evidencia de carácter de que es un impostor, evidentemente podemos denunciarlo en forma abierta. Ahora, eso no significa estar para mí usando las redes sociales constantemente para hacer denuncias, porque ¿en qué momento nos queda para decir la verdad, para hablar sobre la verdad, que es la que se tiene que enfatizar? Necesitamos también ser cuidadosos en eso y por eso nosotros queremos en esta oportunidad poder tratar este tema en cuestión de los impostores y que aparecen como pastores pero son impostores, pero queremos en la otra charla que vamos a hacer en 15 días más, si el Señor así lo quiere, queremos tratar la otra perspectiva, es decir, los pastores y no impostores, es decir, los pastores conforme a la verdad bíblica, conforme a lo que Él ha revelado, cómo conocer el carácter de un siervo de Dios, qué es lo que significa eso. Porque una cosa importante, Dios coloca énfasis en el carácter del siervo de Dios más que en los dones o en las cualidades que pueda tener. Más en el carácter espiritual, en la piedad de esa persona, mucho más que en las capacidades, por ejemplo, de retórica que pueda tener. Puede ser un gran expositor, puede ser un hombre brillante, puede ser una persona que atraiga la atención de muchos por su manera de hablar o de dirigirse a la gente, pero no hay que evaluar tanto necesariamente eso, sino el carácter de esa persona, su vida, su familia, la manera en que él está viviendo su vida cotidiana, la forma en que trata a las demás personas. Es decir, hay parámetros de evaluación bíblicos que son muy importantes que debemos aplicar. Y en el caso de un impostor, también los frutos, como bien decía el pastor Eduardo, son los frutos en términos de piedad, en términos de su comportamiento, de su relación con Dios, que se van a evidenciar necesariamente en su comportamiento y en su relación con los demás hermanos y también con los no hermanos, es decir, con los no creyentes. Por tanto, debemos ser cuidadosos en eso, pero también debemos ser certeros cuando digamos las cosas, porque debemos estar apercibidos de que esa es la verdad y no estamos haciendo un juicio apresurado con el cual podemos incluso caer en el desprestigio de una persona cuando no debiésemos hablar de esa manera. Por eso el carácter es tan importante. Y a eso es lo que apuntan los frutos, al carácter de la persona, más que a los dones o a lo atractivo que es o a lo carismático que sea en cuanto a atraer a la atención de la gente. Amén. Amén. Solo añadir algo que también conversábamos en la mañana, pastor, y sobre todo en esta tendencia a veces de celo, ¿cierto?, por la doctrina, que también vemos mucho en las redes sociales, de si alguien no está de acuerdo con todo lo que yo entiendo por sana doctrina, en todos los puntos, entonces muchos rápidamente, ¿cierto?, tienden a tacharlo o a etiquetarlo como alguien que está lejos de la fe. Entonces también hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque leí estos días, a propósito de un examen que tuve que dar, sobre las doctrinas primordiales de la fe, ¿cierto? En eso tenemos que estar de acuerdo, pero hay, sin lugar a dudas, también otras doctrinas que se consideran de tercer orden, y ahí tenemos que tolerarnos, tenemos que abrazar los principios fundamentales del Evangelio y las cosas que tal vez podemos tener una perspectiva distinta escatológicamente, no enemistarnos y no etiquetar al otro, ¿cierto?, de un falso profeta o un impostor, porque no piensa como yo veo determinada doctrina. Así es, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo digo, quizás cuando uno todavía está con todo el fervor y la pasión de descubrir verdades importantes en las escrituras, doctrinas históricas, confesiones de fe y todo esto que sin duda son buenas y han sido una bendición para la iglesia, sin embargo, debemos ser cuidado con aplicar esa estructura absoluta a todas las cosas y decir, bueno, si no está de acuerdo conmigo, entonces esta persona está cayendo en una herejía. Y podemos estar catalogando a un creyente, a un hermano por el cual Cristo murió y pagó con su sangre, lo podemos estar catalogando como un hereje. Y eso es peligrosísimo, es muy peligroso. De hecho,
Las doctrinas históricas sobre las cuales se basa el cristianismo están claramente establecidas en la palabra. Claramente, la palabra de Dios tiene la cualidad de ser clara, de ser nítida, de mostrar realmente lo que importa, lo que tiene que ver para la salvación de nuestra alma, para la edificación, para la santificación, hasta que el Señor nos lleve a su presencia por medio de la glorificación de nuestros cuerpos, inclusive. Pero necesitamos distinguir aquellas cosas. Cuando estamos hablando de una diferencia, cuando estamos hablando de una herejía. Y allí, en este sentido, la palabra siempre es el patrón que debemos usar, en la regla de medir para no equivocarnos. Hermanos, estamos llegando a tiempos más o menos complejos. El Occidente, la Iglesia en Occidente nunca ha sufrido una persecución, como si la Iglesia del Oriente en el día de hoy lo está sufriendo todavía en los países islámicos, con las leyes, ¿cierto? Donde reina la ley charía, por ejemplo, en los países islámicos, que es terrible en contra de los cristianos. En los países totalitarios de Corea del Norte y en China hay persecución terrible contra los creyentes, pero nosotros no hemos tenido esa situación en Occidente. Sin embargo, puede ser que el Señor nos lleve por esos caminos, puede ser que el Señor traiga esos vientos de persecución también para nosotros, para poder también medir hasta dónde nuestras convicciones son verdaderamente bíblicas. Y en ese sentido, la Iglesia de Cristo, y aquí apelo a la Iglesia chilena, que uno más conoce, ¿cierto? Y más ama en ese sentido, más cercano, por supuesto, a toda la Iglesia latinoamericana también, a estar unida con las doctrinas, alrededor de las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y entonces no vamos a estar disparando a un creyente cuando estemos apuntando a la herejía. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso, digo, uno va aprendiendo con el tiempo a ser quizás mucho más cuidadoso con aquello. Pero es importante recalcar que todo se trata del carácter. Fíjense, lo que dice el Señor en el mismo texto que usted mencionó en capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23, que contextualmente habla del tema de los falsos profetas, ¿cierto? Los versículos anteriores hablan de eso específicamente. Estas personas tenían credenciales cristianas, ¿verdad? Podríamos decir, y las pusieron sobre la mesa. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, profetizamos. Tiene que ver con lo que hicieron, pero el Señor le dice, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si estaban haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Si estaban hablando en el nombre del Señor. ¿Por qué si habían tenido una confesión de fe correcta cuando dicen Señor, Señor? Creían que Jesucristo era en efecto el Señor. Y esa reiteración para los hebreos es una reiteración de intimidad. Inclusive estaban diciendo: nosotros tenemos una intimidad con el Señor. Hablamos en su nombre fue que echamos fuera demonios, en su nombre fue que hicimos muchos milagros. Es decir, estaban mostrando el activismo religioso como una evidencia, como un fruto. Y el Señor está diciendo: no, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Notan cuál es el tema en cuestión? ¿Cuál es el meollo del asunto? Es el asunto de carácter. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, es una persona que honra a Dios a través de todos sus hechos. Y es una persona que sabe que todo lo que obtiene del Señor es solo por gracia, entonces nunca va a estar sacando sus credenciales, su currículum, todo lo que ha hecho por el Señor, sino que sabe que el Señor es el único que le dio todo lo que tiene y que nunca mereció, y en consecuencia es una persona que siempre está a los pies de Cristo, escuchándolo a Él, deseando hacer la voluntad de Él, anhelando por todos los medios que sus decisiones honren y glorifiquen a su Señor. Eso es lo que marca la diferencia con un impostor. Amén. Cristian, ahora me parece que el espacio para las preguntas, pastor, ¿no? Así es. Gracias, Pastor Eduardo, Pastor Iván. La verdad es que ya hay dos preguntas que los hermanos han ido haciendo durante la exposición y las dos se relacionan mucho, así que voy a leer la que es un poco más extensa de parte de mi hermano Isaac Figueroa, que me envió un mensaje interno, y la procedo a leer. Dice así: quiero ser cuidadoso con la pregunta, como precisamente está hablando el Pastor Iván. Hemos hablado hasta aquí de falsos profetas de acuerdo al contenido desviado de su predicación.
¿podríamos calificar también de falsos profetas a quienes, no necesariamente exponiendo desviaciones doctrinales, se descubre que vivió por años en conducta desviada? Y ahí da un ejemplo él de una persona, ¿cierto?, que hace muy poco que se descubrió eh, temas con inmoralidad, ¿cierto? Pero esa es la pregunta, pastor, y también creo que apunta al tema del carácter que usted estaba diciendo. Sí, bueno, ahí hay que, hay que ser también claro al respecto. Cuando se vive una vida, no estamos hablando de una circunstancia, sino cuando hay un patrón de vida, yo mencioné eso, ¿verdad? A través de toda la vida cristiana o la mayor parte de la vida cristiana, una persona está apareciendo en público constantemente, predicando, enseñando, refutando incluso la herejía, diciendo cosas muy correctas del punto de vista de la doctrina. Sin embargo, su vida está diciendo otra cosa en lo oculto, en lo secreto. Estamos hablando otra vez de un impostor, porque es un disfraz el que tenía, en definitiva. ¿Por qué? Porque un árbol bueno no puede producir frutos malos. Así como un árbol malo, dijo el Señor Jesucristo, no puede producir frutos buenos. Es decir, cada uno produce los frutos conforme a su naturaleza. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, tiene la vida de Cristo en él. Es decir, tiene una nueva naturaleza que tiende a honrar al Señor, y no solo públicamente, porque eso es muy fácil, sino en su vida cotidiana. Todo el tiempo es una persona que está honrando al Señor, que está deseando vivir para su gloria. Por supuesto que no siempre va a caminar con toda firmeza, eso lo hemos dicho varias veces, y mientras estemos bajo el sol, ¿cierto? Como para usar un término de Eclesiastés, mirándolo aquí en esta tierra, no vamos a llegar a la perfección. Sin embargo, una persona, un creyente genuino va a producir frutos, va a producir frutos de santidad, va a propender a la santidad. Pero una persona que puede decir muchas cosas y puede aparecer con un ministerio impresionante, y sin embargo su vida está diciendo todo lo contrario a lo que dicen sus palabras, evidentemente estamos frente también a una persona que es un impostor. Muchas gracias, pastor. La verdad es que le animamos a que puedan seguir escribiendo sus preguntas. Tenemos espacio para unas 2 preguntas más. Hay preguntas que también se van repitiendo. Creo que ya las ha respondido el pastor. Hay una pregunta que está apuntando un poco más a lo que vamos a hablar la otra semana. Sí. Pero eso, hermanos, le invitamos a que puedan hacer sus consultas, también trayendo cierta colación el tema puntual que estamos viendo en esta tarde, que tiene que ver con cómo la Biblia describe a los falsos maestros, a los impostores del Evangelio. Sí, yo vi al pasar una pregunta ahí que esperamos responderla la próxima semana, como bien decías tú, pero tiene que ver con que si algún pecado descalifica a un pastor. Eso lo vamos a ver la próxima semana porque tiene que ver con el tema de la semana siguiente, pero evidentemente estamos hablando de que si todas las personas o los pastores, en este caso, como estamos hablando del tema en cuestión, tenemos perfección absoluta, y no, es imposible, eso es imposible encontrar perfección absoluta, pero sí si hay pecado que rompe con el concepto que la Biblia menciona, que vamos a verlo después en detalle la próxima semana, si Dios quiere, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, cuando le habla de los requisitos de lo que debe ser el obispo, el pastor o el presbítero, ¿cierto? Obviamente ahí es necesario disciplina. El pastor también puede ser disciplinado, sin duda alguna, y probablemente también puede ser descalificado en su carrera. Recuerden, el apóstol Pablo dijo que él de esta manera corría, no como a la aventura, golpeaba su cuerpo para no, habiendo sido heraldo para otros, llegase a ser descalificado. No está hablando de la salvación, obviamente, pero sí de un ministerio que tiene que ser irreprensible. Muchas gracias, pastor. El hermano Hernán también está interactuando con nosotros y hace la siguiente pregunta, que por lo demás me parece muy interesante. Dice así: se ha dicho que los falsos profetas tergiversan, añaden o quitan a la verdad, que tienen sueños o revelaciones especiales de parte de Dios, etc.
¿Pueden los falsos profetas afirmar la autoridad, la inspiración, la inerrancia y otros atributos de la Escritura, al menos superficialmente? Por supuesto que lo pueden hacer. De hecho, hay algunos ejemplos, y algunos ejemplos de no hace mucho tiempo. Yo no quiero puntualizar y hacer referencias particulares a personas, porque obviamente no es el sentido de la charla, pero sí, sin duda, sin duda. Alguien puede afirmar categóricamente eso. Porque yo pienso en el ejemplo más claro en la Biblia, Judas. Mm, Judas escuchó los sermones que el Señor Jesucristo pronunció, Judas vio los milagros que el Señor Jesucristo hizo, Judas estuvo en todo el proceso, en esos 3 años y fracción que el Señor preparó a sus discípulos. Judas estuvo siempre allí, al punto que era tan imposible saber si él era un falso creyente hasta el último momento. Cuando él se paró y fue y salió, la mayoría pensó que iba simplemente a repartir, a comprar cosas para repartírsela a los pobres, ¿recuerdan? Pero no iba a eso, el Señor sabía claramente a lo que iba. De tal manera que una persona puede afirmar correctamente la doctrina, una persona puede estar de acuerdo en términos externos, intelectuales con la doctrina, pero no necesariamente puede ser un creyente. Ahora, en el caso de Judas es complejo porque al final de su vida, cuando el Señor preguntó, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos empezaron a preguntarse a sí mismos, o dudaron de sí mismos, nunca dudaron de Judas. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y nunca miraron a Judas. Que el único que no dijo, al final, ¿cierto? Llega a decir, soy yo, Señor. El Señor dice, tú lo has dicho. Pero es interesante porque eso es bien complejo, es mucho más difícil de discernir. Por eso es que una de las herramientas esenciales para poder saber si estamos frente a un impostor es el discernimiento, y ese discernimiento crece en la medida en que vamos conociendo más a Dios a través de la palabra, en la medida en que vamos relacionándonos más con Dios por medio de los ejercicios espirituales piadosos, la oración, la meditación, la reflexión, la aplicación de la palabra a nuestras propias vidas. En la medida en que vamos creciendo en obediencia, también el discernimiento se va ampliando y podemos saber cuando estamos en presencia de personas que, aunque afirmen externamente una verdad, no necesariamente es porque han aceptado esa verdad. muchas gracias, pastor. Están llegando preguntas, las vamos a leer primero antes de lanzarlas. Antes de estas preguntas había otra que me habían mandado por interno también, y que, bueno, el hermano se pone en un caso específico, dice, eh, en caso de que un pastor esté, un falso pastor, ¿cierto?, esté autoengañado, ¿qué debería hacer él a la luz de las escrituras al darse cuenta de su falsedad? Dice. Arrepentimiento. Obviamente ese es el camino, arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial, no solo al nacer de nuevo, en el momento en que llegamos a los pies de Cristo, sino en los que somos verdaderos creyentes, constantemente hemos de estarnos arrepintiendo. Amén. Si yo veo en mi ministerio que en un momento determinado me estoy desviando de la verdad, porque el Espíritu Santo mora en los creyentes y nos va a despertar, ¿cierto?, cuando nos estamos desviando. Y aquí tenemos que ser muy sinceros. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esa es una advertencia precisamente para estar evaluándonos consistentemente a la luz de la palabra de Dios, porque nosotros no somos infalibles. No somos infalibles. Pretender infalibilidad es un absurdo, es un sinsentido. De hecho, el apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, es mentiroso. Y luego en el contexto dice que en realidad no es un creyente el que afirma eso. Por eso luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Noten? Es decir, cuando un pastor se da cuenta que está actuando como una persona que en realidad es un impostor más que un pastor, es necesario que vaya a los pies de Cristo en arrepentimiento genuino. Y obviamente el Señor dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Un verdadero arrepentimiento el Señor
lo va a recibir a esa persona y lo va a restaurar o lo va a transformar genuinamente en ese sentido. Yo quisiera agregar una cosa que quizás no tiene necesariamente que ver con la pregunta, pero sí me parece que es importante constatar. Todos los títulos y los posgrados y todo esto en la teología no significa que un pastor es un pastor. A ver si me explico mejor. Todo lo que nosotros podamos lograr en cuanto a conocimiento no nos constituye en pastores. El pastorado es un llamado del Señor, soberano, a quien Él quiere, cuando Él quiere, la forma que Él quiere, con el propósito de que podamos servirlo a Él, sirviendo a las ovejas que Él ganó con su propia sangre. Pero la preparación es necesaria, por supuesto. El conocimiento teológico es necesario, por supuesto. Pero esto no necesariamente significa que una persona, por sus muchos posgrados o títulos o estudios que llegue a hacer, realmente se constituye en un pastor. Todo pastor que ha sido llamado por el Señor debe prepararse, pero no debe colocar aquello como una evidencia de su pastorado. Yo solo quiero colocar un ejemplo. Recuerdan, el año pasado hablamos de un libro que escribió una persona que se llama Thomas Hunt, que se llama El Evangelio Subversivo. Bueno, en la tapa interior del libro dice que esta persona es doctor en Sagrada Escritura. Sin embargo, su comentario exegético social del Nuevo Testamento, para usar sus mismas palabras, es una herejía, y yo diría más que eso, es una blasfemia. De tal manera que ahí tenemos una persona que tiene muchos honores, que tiene un doctorado en Sagrada Escritura, sin embargo tergiversa la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que ser cuidadosos todavía con mayor razón. Amén, pastor. Bueno, y eso daría para otro tema, el intelectualismo, como uno de los grandes males que está quejando la Iglesia en los últimos tiempos, y también ver desde el otro punto de vista, ¿cierto? Cómo nosotros no podemos caer en aquello también. Yo creo que se respondió bastante las preguntas. Igual, no sé si a usted le gustaría terminar, pastor, con la última. ¿Puede ser? Ya, perfecto. Que tiene que ver, a diferencia del hermano, ¿cierto? Que se ponía desde el punto de vista del pastor autoengañado. Dice un hermano, ¿cómo nosotros no caer en la práctica frente a la prédica de un impostor? Esa es la pregunta. Perdón, ¿me lo puedes volver a repetir, Sí. Cristian? ¿Cómo nosotros, como oyentes o como miembros de una congregación, no caer en la práctica ante la prédica o los engaños de un impostor? Bueno, eso es muy importante. Creo que es una pregunta trascendente para la Iglesia en general. El crecimiento espiritual debe ser no solo del pastor, sino también de la Iglesia en general. Y en este sentido, el crecimiento espiritual involucra aplicar adecuadamente los principios bíblicos que pueden servir como parámetros y que son los únicos en realidad que sirven como parámetros para discernir si una predicación es bíblica o no es bíblica. No se trata de estar evaluando la forma, no se trata de estar evaluando tanto la parte de la retórica, todas esas cosas que a veces se hace tanto énfasis en eso, sino se trata de ver si el mensaje es consistente con las Escrituras. Y para eso toda la Iglesia es responsable, y esto es importante recalcarlo, es responsable de poder estudiar las Escrituras en términos personales también. Es responsable de estar todos los días con la palabra de Dios, examinando la palabra de Dios, aplicando a su propia vida, dándose cuenta qué es lo que Dios está diciendo. Nosotros somos llamados a enseñar, a guiar al pastor de los pastores, pero cada uno es responsable de seguir precisamente el camino para llegar a honrar al Señor con su vida como corresponde. De tal manera que cuando está frente a un impostor, esa persona bien entrenada bíblicamente se va a dar cuenta en forma casi inmediata. Esto no corresponde, esto no es coherente ni consistente con la revelación de Dios. Esto es una tergiversación de la doctrina. Por eso es tan importante conocer la teología sistemática, que son las grandes doctrinas, que son el paraguas para que nosotros podamos, bajo ese paraguas, interpretar adecuadamente las Escrituras. Por eso es que es importante
que cada creyente en particular tenga una relación cada vez más profunda con el Señor, y eso implica una relación cada vez más profunda con las Escrituras. Amén. Y otra cosa importante que alguien dijo por ahí, una persona, un impostor, una persona que ha caído en la herejía, ¿es posible que se arrepienta? Y por supuesto, hasta el momento de su partida de esta tierra, tiene la posibilidad de arrepentirse. Sin duda, sin duda. Es bueno orar por ellos, por supuesto, es bueno orar por ellos. Pero cuando el Señor ya, o la conciencia ha sido cauterizada, ya no hay nada que hacer, pero eso nosotros no lo sabemos, solamente está en el conocimiento de Dios. Por eso, orar por personas que se han desviado, por supuesto que sí, es una expresión de amor también, para rogar al Señor que el Señor obre en su vida para que vuelva al camino correcto, si es que algún día estuvo en ese camino, y si no es así, que se arrepienta genuinamente y tenga un nuevo nacimiento por la gracia del Señor. Gracias, pastor. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera charla del año 2021. Esperamos seguir compartiendo con ustedes, y como anticipamos, el próximo, o en 15 días. Dos viernes más, en 15 días más, si el Señor así lo permite, vamos a estar y profundizando en lo que es el carácter y las cualificaciones bíblicas de lo que es un pastor y la práctica propiamente tal del pastorado. Que el Señor les bendiga, les guarde, les guíe también, y por supuesto, como recién dijimos, también necesitamos todos que oren por nosotros, porque somos personas que hemos sido llamados por el Señor a guiar, a conducir bíblicamente, y necesitamos tener cuidado con nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso es algo que necesitamos y requerimos también su oración en nuestro favor. Muchas gracias, Pastor Eduardo, por acompañarnos en esta hora. Una bendición. Espero que la conversación haya resultado de edificación, tanto como lo fue para mí, ¿cierto? Sobre todo hablando en la mañana con el pastor Iván, y para todos los que estuvieron escuchando. No sé si Cristian lo va a decir, pero es el mismo link, ¿cierto? Para 15 días más, que lo recuerden. De todas formas, se va a estar también haciendo el aviso previamente. Así es. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Hasta luego.